Esta mañana, mientras tomaba mi café, mi yerno Miguel entró a la cocina, se acercó a mí y me dijo: Elena, ya no aguanto más. No amo a Sofía, la amo a usted. Llevo 2 años loco por usted. Del shock se me cayó la taza de café. Yo tengo 48 años y soy viuda. Él es el esposo de mi hija de 24 años y padre de un bebé. Pero el verdadero shock fue que mi hija Sofía había escuchado todo post. Esta historia pasó hace 15 minutos y todavía estoy temblando. Soy Elena, tengo 48 años. Perdí a mi esposo hace 3 años. Mi hija Sofía se casó el año pasado con Miguel. Miguel tiene 26 años. Es un arquitecto muy guapo. Parecía el yerno ideal, pero siempre me trataba muy cariñoso. Yo pensé que era respeto de yerno, hasta que esta mañana me confesó todo. Miguel me dijo: me casé con Sofía solo para estar cerca de usted. Llevaba 2 años observándome. Sabía qué perfume uso, qué vestido me gusta, hasta qué hora me duermo. Lo más horrible es que Sofía estaba parada en la puerta y escuchó todo. Ahora mi familia está completamente destruida, y esta situación se puso aún más horrible. La historia que vivió Elena Moreno era uno de los dramas familiares más tabú de nuestros tiempos. Esta elegante mujer viuda de 48 años se enfrentó a la mayor crisis de su vida cuando su yerno le confesó un amor inesperado. Esta historia también expone los deseos ocultos, los sentimientos reprimidos y las atracciones entre generaciones que viven las familias modernas. Elena vivía en una hermosa casa en el barrio Sarriá de Barcelona, que había heredado de su esposo Antonio. La casa tenía 3 pisos y era bastante grande. En el primer piso estaba la sala y la cocina, en el segundo las habitaciones y en el tercero el ático. Antes de morir, Antonio había renovado completamente la casa. Se veía muy moderna y elegante. Elena había perdido a su esposo Antonio hace 3 años por un infarto súbito a los 52 años. Antonio era dueño de una empresa constructora mediana en Barcelona. Durante sus 25 años de matrimonio, habían sido una pareja muy feliz. Elena se había casado con Antonio a los 23 años y había dedicado su vida a él. Amaban mucho a su única hija Sofía y hacían todo por ella. La muerte de Antonio había traumatizado profundamente a Elena. Nunca había vivido sola. Había pasado de la casa de su papá a la casa de Antonio. Quedarse viuda a los 48 años le había resultado increíblemente difícil. Estuvo meses deprimida, sin salir de casa, sin hablar con nadie. La única persona que estuvo a su lado en ese periodo difícil fue su hija Sofía. Sofía tenía 21 años en ese momento. Estaba en el último año de universidad. Incluso pensó en dejar los estudios para cuidar a su mamá. Pero Elena no se lo permitió. Tú vive tu vida, yo me voy a recuperar, le dijo. Elena era físicamente una mujer extraordinariamente hermosa para su edad. Medía 1,68, tenía un cuerpo atlético, hacía pilates regularmente y cuidaba mucho su alimentación. Su cabello castaño ondulado le llegaba hasta los hombros. Tenía grandes ojos verdes y una piel perfecta. Se veía como de principios de los 40. Cuando Antonio estaba vivo siempre le decía en broma: Elena, eres tan hermosa que si me pierdes, los hombres van a hacer cola en tu puerta. Estoy orgulloso de ti pero también celoso, le decía. Realmente Antonio tenía razón. La belleza y elegancia de Elena llamaba mucho la atención. Cuando caminaba por la calle, los hombres volteaban a mirarla. Pero Elena nunca había tenido una relación con nadie después de Antonio. Él fue mi único gran amor, nunca podré amar a otro, les decía a sus amigas. Fui muy feliz con él durante 25 años. No necesito estar con alguien más. Toda su energía y amor se lo daba a su hija Sofía. Sofía era el centro de su vida, su única fuente de alegría. Sofía era una joven muy hermosa de 24 años. Se parecía mucho físicamente a su mamá Elena, pero era una versión más joven. Los mismos ojos verdes, el mismo cabello castaño, la misma elegancia. Había estudiado diseño gráfico en la universidad y se había convertido en una diseñadora muy talentosa. Sofía tenía una personalidad muy social y energética. Al contrario de su mamá Elena, era extrovertida, tenía muchos amigos, siempre participaba en actividades. Se había puesto muy triste por la muerte de su papá, pero se había recuperado más rápido que su mamá. En el último año de universidad, había conocido a Miguel Ruiz.
Miguel tenía 24 años en ese momento. Era estudiante del último año de arquitectura. Era un joven muy guapo, medía 1,82, tenía cuerpo atlético, cabello oscuro y ojos azules. Era muy inteligente y ambicioso, el estudiante más exitoso de su clase. Miguel venía de una familia de clase media. Su papá era electricista, su mamá ama de casa. Era un joven muy trabajador y determinado. Había estudiado con sus propios recursos, había ganado una beca. Tenía sueños muy grandes. Quería fundar su propia firma de arquitectura, hacer grandes proyectos. El amor entre Sofía y Miguel se había desarrollado muy rápido. Los dos se habían enamorado. Miguel era muy romántico. Siempre le traía flores a Sofía, le hacía sorpresas, le escribía poemas. Después de 6 meses, Miguel le había propuesto matrimonio a Sofía. Sofía se había puesto muy feliz y había aceptado inmediatamente. Pero su única preocupación era su mamá. No quería casarse sin la aprobación de Elena. Había llegado el momento de presentarle Miguel a Elena. Este era un momento muy importante, porque sin la aprobación de Elena, Sofía no se casaría. El primer encuentro fue en la casa de Elena. Sofía estaba muy nerviosa. Mami, Miguel es muy especial, lo amo mucho. Espero que tú también lo quieras, había dicho. Cuando Miguel llegó a la casa, Elena quedó muy impresionada. Era muy guapo, muy educado, muy inteligente. Se había comportado con muchísimo respeto hacia Elena. Le había besado la mano. Señora Elena, es un gran honor conocerla, había dicho. Durante toda esa noche, Miguel había conversado mucho tiempo con Elena. Le había contado sus sueños, sus planes, cuánto amaba a Sofía. Elena había quedado muy impresionada. Sofía realmente tiene mucha suerte, había pensado. La actitud de Miguel hacia Elena realmente era muy especial. La escuchaba, le preguntaba sus opiniones. Cuando hablaron sobre la pérdida que había vivido Elena, había sido muy comprensivo. Usted es una mujer muy fuerte, señora Elena. Que Sofía tenga una mamá como usted es una gran suerte, había dicho. Estas palabras habían impresionado mucho a Elena. Hacía mucho tiempo que nadie le daba tanto valor. En la mirada de Miguel había una admiración sincera. Después de esa noche, Miguel había empezado a venir frecuentemente a la casa. Cada vez que venía, le prestaba atención especial a Elena. Le traía flores, le compraba su chocolate favorito, le recomendaba libros. Elena encontraba esto muy lindo. Miguel es un joven muy gentil, pensaba Elena. Realmente ama mucho a Sofía, por eso también valora tanto a su mamá. Pero Elena había empezado a notar matices diferentes en el comportamiento de Miguel. Cuando Miguel la miraba, había un brillo muy diferente en sus ojos. Cuando le tomaba la mano, la sostenía muy tiempo. Cuando se acercaba, notaba que su respiración se aceleraba. Al principio, Elena no le daba importancia a esto. Debo estar imaginando cosas, pensaba. Estoy muy sola, por eso estoy interpretando mal comportamientos normales. Miguel y Sofía habían permanecido comprometidos un año antes de casarse. La boda había sido muy hermosa. Elena estaba muy feliz. Su hija se casaba con un muy buen hombre. La familia de Miguel había querido mucho a Elena. La mamá de Miguel, Carmen, había dicho: la mamá de Sofía es una mujer muy hermosa y elegante. Miguel tiene suerte. La noche de la boda, Elena había regresado sola a su casa. Por primera vez, iba a vivir sin su hija. Estaba muy triste, pero al mismo tiempo orgullosa. Sofía estaba muy feliz, y eso también la hacía feliz a ella. Después de la boda, Miguel y Sofía habían empezado a vivir en un departamento pequeño que Miguel había comprado, pero visitaban muy seguido a Elena, especialmente por insistencia de Miguel. La señora Elena se queda muy sola. Debemos verla seguido, decía Miguel constantemente. Elena encontraba esta tensión muy natural. Mostraba qué joven tan buen corazón era Miguel, pero con el tiempo, el comportamiento de Miguel se había vuelto aún más llamativo. Le traía regalos a Elena, perfume, joyas, libros. Sofía decía sonriendo: Miguel le tiene mucho cariño a mi mami. Miguel seguía cada movimiento de Elena. Preguntaba qué hacía, a qué hora, dónde iba, con quién se juntaba. Elena pensaba que era preocupación. Se preocupa por mi seguridad, pensaba. Un día la amiga cercana de Elena, Carmen, la había advertido. Elena, la forma en que Miguel te mira es muy rara. Ten cuidado, le había dicho. Elena se había sorprendido. ¿Qué quieres decir?
Miguel es mi yerno, el esposo de Sofía. Lo sé, pero hay algo diferente en su mirada hacia ti. He visto muchos hombres casados. Esa mirada no es amor de yerno, había dicho Carmen. Elena se había sentido incómoda por esa conversación, pero no la había tomado en serio. Carmen está exagerando, había pensado. Un año después, Sofía había quedado embarazada. Todos habían estado muy felices. Elena estaba muy emocionada de que iba a ser abuela. Miguel también se veía muy feliz. Durante el embarazo, Miguel había empezado a visitar aún más a Elena. Sofía está muy cansada. No quiero dejar sola a la señora Elena, decía. En estas visitas, Miguel se comportaba muy cariñoso con Elena. Se sentaba a su lado, le tomaba la mano, le acariciaba el cabello. Elena se sentía incómoda, pero no podía decir nada. Una noche, cuando Sofía no estaba en casa, Miguel se había acercado mucho a Elena. Usted es muy hermosa, Elena. Antonio fue un hombre muy afortunado, había dicho. El corazón de Elena se había acelerado. Miguel, por favor, no hables así. ¿Por qué no? Solo digo la verdad. Usted no parece una mujer de 48 años. Parece una mujer hermosa de 30, había dicho Miguel. Elena se había sentido muy incómoda esa noche, pero aún así no quería hacer grande este asunto. No quería arruinar el matrimonio de su hija. Cuando Sofía dio a luz, Elena había estado muy feliz. El bebé Alejandro era un bebé muy hermoso. Había llegado un nuevo sentido a la vida de Elena. Pero después de que nació el bebé, el comportamiento de Miguel había empezado a volverse aún más extraño. Sofía estaba muy ocupada con el bebé. Estaba cansada. Miguel le dedicaba más tiempo a Elena. Sofía está muy cansada. Prefiero pasar tiempo con usted, decía Miguel. Conversaba largo tiempo con Elena. Le daba masajes, cocinaban juntos. Elena se sentía incómoda por esta situación, pero al mismo tiempo le gustaba. Hacía mucho tiempo que nadie le prestaba tanta atención. Miguel era un hombre muy guapo y atractivo. Para mujeres de la edad de Elena era muy impresionante. Elena se decía a sí misma, solo se comporta como amigo, pero internamente había empezado a sentir emociones diferentes. Un día Miguel había tomado la mano de Elena y había dicho, pasar tiempo con usted me hace muy feliz. Elena había retirado su mano, pero su corazón latía muy rápido. Después de esa noche, Elena había empezado a evitar a Miguel. Los días que él venía trataba de no estar en casa, buscaba pretextos. Pero Miguel no se rendía. Trataba de averiguar la rutina de Elena, trataba de encontrarla. Una mañana, cuando Elena estaba sola en casa, habían tocado la puerta. Era Miguel. Sofía fue al doctor con el bebé. No quise dejarla sola, había dicho. Elena lo había dejado entrar, pero estaba muy nerviosa. Miguel había pasado a la cocina. Había empezado a hacer café. Siéntese, señora Elena, yo lo hago, había dicho. Elena había pasado a la sala y se había sentado. Miguel había traído los cafés, se había sentado frente a ella. Elena, había dicho. Era la primera vez que decía su nombre, no decía señora. Sí, Miguel, hay algo que necesito hablarle, había dicho Miguel con seriedad. Elena había presentido algo malo. Le habían venido cosas malas a la mente. Miguel, después de tomar un sorbo de su café, había mirado directamente a los ojos de Elena. Elena, ya no lo puedo ocultar. Yo la amo a usted. Elena había dejado caer la taza de café. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Miguel? La amo, Elena. No a Sofía, a usted. Llevo 2 años enamorado de usted. Elena se había levantado. Miguel, debes haberte vuelto loco. Yo soy tu suegra. Tú eres el esposo de Sofía. Miguel también se había levantado. Se había acercado a Elena. Sé quién es usted, pero la amo. La única razón por la que me casé con Sofía fue para estar cerca de usted. Elena había entrado en shock. Esto no es posible. Tú amas a Sofía. No la amo. Desde el día que me enamoré de usted, ni siquiera puedo tocar a Sofía. Pienso en su perfume, imagino su voz. Elena había empezado a llorar. Miguel, por favor, para. Esto está muy mal. Miguel había tomado las manos de Elena. No está mal, Elena. Esto es amor, amor verdadero. Usted también me siente, lo sé. Elena trataba de retirar sus manos. No, yo soy tu suegra. Tú eres el esposo de mi hija. Me divorciaré de Sofía. Estaremos juntos. Los dos seremos muy felices, había dicho Miguel. Justo en ese momento se había abierto la puerta. Sofía había entrado. Tenía al bebé en brazos.
Sofía había visto lo que pasaba. Había visto que Miguel tenía tomadas las manos de su mamá, que los dos estaban llorando. ¿Qué está pasando aquí?, había dicho Sofía sorprendida. Miguel y Elena se habían quedado congelados. No sabían cuánto había escuchado Sofía. Miguel, mami, ¿qué está pasando?, había dicho Sofía con voz más alta. Miguel había soltado las manos de Elena y se había volteado hacia Sofía. Sofía, ¿yo qué?, había dicho Sofía. ¿Por qué está hablando así con mi mamá? Escuché que le dijo la amo. Elena se había desplomado. Sofía había escuchado todo. Sofía, hijita, había empezado a decir Elena, pero Sofía temblaba de la ira. ¿Qué están haciendo ustedes dos?, había gritado. El bebé había empezado a llorar. Sofía había puesto al bebé en la cuna y se había volteado hacia Miguel. ¿Tú estás enamorado de mi mamá?, había dicho Sofía. Miguel no había podido decir nada. Contéstame, había gritado Sofía. Sofía, por favor, cálmate, había dicho Elena. No me voy a calmar. Mi esposo está enamorado de mi mamá. ¿Qué clase de desastre es este?, lo había dicho Sofía. Miguel finalmente había hablado. Sofía, yo sí, amo a tu mamá. Sofía había gritado. ¿Cómo me puedes hacer esto? Llevamos 2 años casados. Tenemos un bebé. Nunca te amé, Sofía. Solo me casé contigo para estar cerca de tu mamá, había dicho Miguel. Estas palabras habían lastimado mucho a Sofía. Se había desplomado llorando en el sillón. Elena había mirado con ira a Miguel. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Ella es tu esposa. Pero la verdad es esta, Elena. La amo a usted, no a ella, había dicho Miguel. Sofía se había levantado llorando. Los dos me odian. Mami, ¿tú también? No, Sofía. Yo no hice nada. Miguel dice estas cosas por su lado, había dicho Elena. Pero Sofía no creía. Ustedes dos, Dios mío, ustedes dos. Sofía había tomado al bebé y había salido corriendo de la casa. Miguel había corrido tras ella, pero Sofía se había subido al carro y se había ido. Elena y Miguel habían quedado solos en la casa. Elena había mirado con ira a Miguel. Mira lo que hiciste. Arruinaste a mi hija, destruiste nuestra familia, había dicho. Elena, por favor, esta es nuestra oportunidad. Sofía ya sabe la verdad. Podemos estar juntos, había dicho Miguel. Elena le había dado una bofetada a Miguel. Estás loco. Yo soy tu suegra. Tú eres el esposo de mi hija. Jamás, jamás estaré contigo. Miguel se había tocado la cara. Pero usted me ama, lo sé. Lo siento. No, no te amo. Tú solo eres un joven guapo, nada más. Ama a mi hija, salva a tu familia, había dicho Elena. Nunca podré amar a Sofía. Solo puedo amarla a usted, había dicho Miguel. Elena había echado a Miguel de la casa. Vete de aquí, no vuelvas a mostrar tu cara. Miguel se había ido, pero había dicho, no me voy a dar por vencido, Elena. Desde ese día había empezado una gran crisis familiar. Sofía no hablaba con su mamá Elena. También había echado a Miguel de la casa. Sofía les había contado a sus amigas, y la noticia había empezado a esparcirse. Todo el mundo hablaba. El yerno de Elena estaba enamorado de ella. Sofía los cachó. Elena había entrado en una gran depresión. Tenía miedo de perder a su hija, de no poder ver a su nieto. Miguel había iniciado un proceso de divorcio, pero todavía perseguía a Elena. Constantemente la llamaba, le mandaba mensajes, trataba de ir a su casa. Elena había empezado a ir al psicólogo. ¿Qué hice para que me pasara algo así?, preguntaba constantemente.